¿Aceptarías un pensamiento que te imponen? Esta es la estrategia de la religión cristiana. Hoy vamos a hablar de La positividad de la religión cristiana, un libro de Hegel que es buenísimo, en el que explica cómo la religión católica manipula tu moralidad para hacerte creer e intentar hacerte creer por las buenas o por las malas, porque al fin y al cabo esa es su intención. Eso no quiere decir que en su momento Jesús intentase mantener una moralidad correcta y que buscase el bien en vez del mal. Pero como sabemos hoy en día, la Iglesia esconde muchísimas cosas que no queremos terminar de conocer. Como dice Hegel en esta obra, que la finalidad y la esencia de toda religión verdadera es la moralidad de los hombres. En realidad, Jesús reclamaba una virtud autónoma, libre y no basada en la autoridad. Pero con la Iglesia lo que se ha hecho, se ha transformado el acontecimiento de lo que llamamos Jesús, ¿no? Jesús realmente existió, es un personaje histórico y tenemos constancia de ello. Pero lo que pasó fue que la Iglesia adoptó una religión basada en la autoridad en él y además en milagros y en la creencia basada en la creencia, no en la razón. Y este es el punto del vídeo que quiero hacer hoy, ya que esto es lo que explica Hegel en su obra. Con positividad de la religión cristiana no quiere decir que sea algo positivo, no es el concepto que utilizamos diariamente, sino positividad es una cosa que se impone por el hecho de ser impuesta. ¿Y qué es lo que se impone? Se impone la creencia basada en la autoridad de Jesús o en la creencia en los milagros y en cosas que forman parte de la imaginación. Así es como la religión cristiana y más concretamente la iglesia cristiana basó todas estas imágenes de cuadros, de esculturas, de todo lo que tenemos para hacernos creer que esa cosa que imaginamos es real. Hegel describe el proceso de la religión cristiana de esta forma. En principio era una religión de virtud que pasó a ser una secta y se acabó convirtiendo en una fe positiva. Como decía anteriormente, Jesús buscaba algo realmente bueno, buscaba guiar a esas personas que estaban perdidas y que necesitaban guiarse por una moralidad adecuada para acercarse al bien y eliminar el mal. Los mandamientos de Jesús y toda su doctrina en general la conocemos por sus amigos. Al principio era un grupo de amigos en el que los seguían más por amistad que por esa adoración que tenemos hacia él como un creyente podría tener, ¿no? ¿Por qué decimos que era una religión de virtud? Porque se basaba en una moralidad que no era impuesta, sino que era una forma de pensar en la acción humana, que no pretende ser creída, sino solo ser actuada. Pero lo que la diferenciaba de lo que conocemos por el cristianismo hoy en día es que no era impuesta. Y esto es lo que conocemos como positividad de la religión cristiana, algo que intenta ser impuesto porque sí. Y de eso, amigos, donde aparezca la imposición, siempre debemos dudar, porque lo que intenta ser impuesto tiene una intención detrás. Y nuestro deber como personas se basa en buscar esos intereses que se encuentran detrás. Y lo importante es entender que detrás de una imposición siempre hay una dominación de poder. El poder actúa de manera que nos hace creer que algo es verdadero y algo es perfecto y bonito. Sabemos que la realidad no se encuentra de esa forma. La esencia de la realidad es miedo, temor, vicio y a la vez también es felicidad, satisfacción y todo forma parte de la naturaleza. Yo prefiero creer en una filosofía como la de Spinoza. Spinoza describía a Dios de manera que decía que Dios es todo. Y a nosotros como cristianos o como sucesores de la religión cristiana nos puede chocar perfectamente porque este es el punto que nos hace ver cómo estamos manipulados por la religión cristiana y con sus imágenes. Porque cuando nos dicen la palabra Dios, directamente asociamos ese concepto a las representaciones que se nos han creado en la imaginación. Como por ejemplo, cualquier cuadro de Jesucristo o cualquier estatua o cualquier cosa que ha representado la Iglesia para hacernos creer.
Esta es la estrategia y estas son las intenciones que se encuentran detrás de esta trama. La Iglesia Católica prefirió eliminar la razón para poner de lado la creencia en la autoridad. Debemos creer en Dios, ¿por qué? Porque lo dijo. Y así es como simplemente nos manejan y cambian nuestra percepción de la moralidad y de nuestras acciones. Nos induce a qué sentir, a qué pensar y a qué creer. Y así llegamos a la pérdida de la autonomía de nuestra moralidad. ¿Qué quiere decir esto? Si viste mi vídeo anterior de la autonomía en Kant, nos daremos cuenta de que autonomía significa independencia. Independencia del sujeto. Este es el respeto que nos debemos tener a nosotros mismos como filósofos o como pensantes o como lo que sea. Al fin y al cabo, yo me identifico como filósofo porque reflexiono sobre las cosas. Esto realmente te hace libre, porque el conocimiento es lo que te da poder para actuar en tu vida. ¿De qué te sirve identificar todo esto de la Iglesia? Pues te sirve para identificar no algo que puedes cambiar acerca de la Iglesia y de la religión, no te va a servir para destruir la religión en sí, pero sí que te da el cambio para cambiar a las personas que tienes a tu alrededor y dejar que esas personas se mantengan entretenidas con el móvil y mantenidas en entretenimiento y en su burbuja perfecta, donde todo es bien y el mal no existe. Tienes que aprender a identificar qué es lo que te puede cambiar en tu vida y seguir ese propósito, ya seas filósofo, científico o lo que sea. Tienes que seguir tu proyecto y siempre de la mano de la reflexión, porque eso es lo que te hará ser más fuerte en tu vida. La Iglesia Católica en realidad es el diablo, porque te hace perder tu autonomía moral, te hace perder esa reflexión y te induce a la creencia porque sí. Un pensamiento que te intenta dominar de esta manera no es pensamiento, es dominación. La religión de Jesús se convirtió en una doctrina positiva sobre la virtud. Hay todo un entramado en toda esta religión cristiana que te hace creer qué es lo que debes sentir en cualquier momento y cómo manejar tus emociones como si fuera un manual de vida. Pero tú primero debes fijarte en la naturaleza. Date cuenta de que nada es dominable de por sí. Solo somos nosotros mismos los que nos dominamos a nosotros mismos y que mediante nuestras creencias determinamos nuestras acciones. Esta clasificación estricta de lo que es pecado o lo que no es pecado nos hace creer que podemos llegar al bien o podemos llegar al mal. Pero en realidad todo el mundo tiende al pecado y se quiere eliminar algo que es intrínseco a la naturaleza del ser humano. Y la realidad es que todo el mundo peca sobre algo. Ya sea porque no tienes paciencia, ya sea porque te gustan ciertas cosas y acabas haciendo cosas que realmente no estás a gusto y no estás satisfecho de haberlas hecho. Pero en realidad eso es parte del ser humano. Lo importante y la educación moral viene ahí. Cuando eres capaz de pedir perdón y reconocer tus errores, o cuando realmente sabes dónde te has equivocado y eres capaz de reconocerlo. Ahí es donde se ve la auténtica moralidad del ser humano. Cuando se muestra respeto, aunque no lo conozcas, cuando muestras respeto a alguien que se equivocó contigo pero que viene a pedirte perdón, esa es la auténtica educación. Pero la educación de la Iglesia Católica es algo totalmente distinto. Porque cuando un pensamiento quiere ser dominante, acaba siendo intolerante. La educación de la Iglesia Católica se basa en una educación para la fe. Te impregna la imaginación y la memoria con palabras y representaciones. El niño cuando hace la comunión, por ejemplo, no sabe qué está cantando en la iglesia o no sabe qué es lo que lo intentan inculcar. Pero esa repetición en la memoria acaba incluyendo un factor en el que te hace creer que debes creer en eso. Sin embargo, esto es legal. Ahora, imagínate una escuela. Ahora, imagínate, ¿por qué en el colegio no son capaces de incluir la filosofía? Porque es muy peligrosa. No te mantiene hacia un objetivo, no te mantiene hacia un acto. Es decir, la Iglesia Católica te mantiene a la fe y te mantiene a creer y pensar en una única cosa. Y esa es la única verdad. Pero la verdad, amigo mío, no se basa en eso. La verdad se basa en la reflexión por el propio sujeto. Y eso te lleva a la divergencia. Eso significa que cada uno piensa las cosas de una distinta manera y da una interpretación sobre la vida y sobre el mundo. La Iglesia Católica prefiere inducirte a esa moral de esclavo que Nietzsche decía.
Prefiere que te agaches y que no mires más alrededor de tu mundo, sino que solo mires al suelo, que es la única verdad que te intentan inculcar. Las herramientas y los elementos que te dan es la opinión y la fe. La opinión basada solo en la fe. Y todo lo que cabe fuera de la fe te alejan de ello, porque eso es la duda. La duda realmente es algo muy importante para el conocimiento. Si no, fíjate en Descartes. Descartes en su método cartesiano, en su discurso del método, elaboraba todo un discurso en el que basaba todo su método en la razón. Todo lo que cabe y toda la información que me dan mis sentidos es falsa. Lo único verdadero es lo que se basa en la razón y los razonamientos lógicos. Porque todo lo que te intenta mantener bajo una única perspectiva es dominación. Y como dice Hegel, en la Iglesia Católica lo subjetivo de la razón se fija como regla, como algo objetivo. Con este vídeo no quiero dar a conocer, no quiero dar a pensar que no creas en la Iglesia. Eso sería convertirme en mi enemigo, que es al quien estoy criticando. Realmente tú puedes creer en lo que quieras, pero lo que debes identificar es cuando te inducen a creer, porque eso es manipulación y dominación, como ya he dicho. Y, por ejemplo, la filosofía te ayuda a reflexionar, te ayuda a entender el mundo de manera que no delimita tu subjetividad como objetiva, sino que deja libre tu subjetividad acerca de los pensamientos y del mundo en general. Así que espero que este vídeo te haya servido para identificar esos pensamientos que te hacen pensar de una manera determinada. Todo lo que te cierra a una interpretación de la vida es falsa y te quiere dominar por unas razones concretas. Así que investiga las cosas por ti mismo e intenta observarte, intenta conocer el mundo realmente desde tu propia perspectiva. Y así es como realmente llegarás a conseguir la libertad. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.